Bueno, ya para terminar, vamos a ver los postulados de la razón práctica. Quiero que entendáis que aquí lo que se va a hacer es postular, no conocer. Conocer es, si lo recordáis, en el uso teórico de la razón. Nosotros aquí estamos en uso práctico. Lo que vamos a hacer es postular determinados aspectos de esas tres ideas de la razón que tratamos en la dialéctica trascendental, en la cual vimos que no podíamos conocer, ¿sí? Porque no teníamos el dato dado por la sensibilidad, o sea que no íbamos a tener el fenómeno y por eso no íbamos a poder constituir ciencia con ellas. Entonces, ahora nosotros lo que vamos a ver de estas tres ideas de la razón, que si recordáis era alma, en concreto va a ser la inmortalidad del alma, lo que vamos a ver, mundo, en concreto si hay algo libre en el mundo, y Dios, en concreto la existencia, vamos a ver que son tomadas en el uso práctico de la razón. Recordad que aquí no estamos conociendo sobre lo que es, sino determinando voluntad con lo que debe ser. Vamos a verlas como presupuestos que son condiciones necesarias para la acción moral. Y lo vamos a ver de la siguiente manera. Si la acción moral se da, si la moralidad se da, es porque sus condiciones de posibilidad deben de existir. Pero fijaros lo que estoy diciendo, deben de existir. Yo voy a postular esa existencia, ¿no? de esas tres condiciones, pero no voy a poder realmente conocer científicamente la existencia de esas tres condiciones. Entonces, la idea es que esas tres ideas, perdonen la redundancia, van a ser presupuestos que son condiciones necesarias de la acción moral y que van a acompañar toda acción regida por la razón pura, bueno, ya sabéis, práctica. Ahora, estas tres ideas se pueden realizar objetivamente. En el uso teórico nosotros vimos que no, porque no producían conocimiento. ¿En qué sentido entonces se van a poder realizar objetivamente? En el sentido práctico, diciéndonos cómo dirigir la acción para que ésta sea moral. Por lo tanto, lo que vamos a tener de una manera clarísima aquí es el primado de la razón práctica. Lo que estamos queriendo decir es que respecto a estas tres ideas es más importante el uso práctico de la razón, de ahí lo de primado primero, ¿no? que el uso teórico de la razón, porque como vimos allí no podíamos conocer nada sobre estas tres ideas. Entonces, lo que vamos a tener es un primado de la razón práctica que, al hacer ciencia moral, que es lo que hace la razón en su uso práctico, puede más que la razón teórica respecto a esas preguntas que acucian a la razón. Y en este sentido es interesante una cita de Kant que va a reflejar la importancia del uso práctico de la razón, y es la que tenéis aquí. Dos cosas llenan el ánimo de admiración y respeto, siempre nuevos y crecientes, cuanto con más frecuencia y aplicación se ocupan de ellas la reflexión. Dos cosas entonces llenan el ánimo de admiración y respeto. Fijaros, el cielo estrellado sobre mí está refiriéndose al conocimiento y la ley moral en mí, o sea, la libertad. Decíamos entonces que vamos a hablar de esas tres ideas y yo les decía que íbamos a hablar de determinados aspectos de esas tres ideas. De la libertad de la voluntad, recordad que esto tiene que ver con lo que vimos en la tercera antinomia, cuando vimos la crítica de la razón pura, en concreto la dialéctica trascendental. Vamos a ver la inmortalidad del alma y la existencia
de Dios. Vemos entonces esos tres objetos de la metafísica, ¿m? En este caso sería mundo, en concreto si lo recordáis, si existe algo libre en el mundo o no, de la metafísica racionalista. Entonces, respecto a la libertad de la voluntad, lo que tenemos que mencionar aquí cuando hablamos de los postulados, no os olvidéis de esto, estos son los postulados de la razón práctica. La razón práctica entonces postula, no es que conozca, postula la libertad de la voluntad, la inmortalidad del alma y la existencia de Dios. Cuando hablamos de estas tres cosas, vamos a tener que ver, de estos tres postulados, vamos a tener que ver por qué Kant los postula y en qué sentido lo hace. Lo que va a señalar respecto a la libertad de la voluntad es que la voluntad libre de la que nosotros estamos hablando, precisamente por ser libre, puede querer cumplir su deber, o no, o rechazarlo. Si esta libertad no existiese, o sea, si nosotros pudiésemos cumplir con nuestro deber o no cumplirlo, entonces no sería posible un actuar moral, porque el actuar moral necesariamente implica la libertad de la voluntad. Lo que está diciendo Kant es que si se puede, como él cree que sí, actuar moralmente, entonces ha de existir la libertad de la voluntad. Como nosotros, va a decir Kant, no somos únicamente miembros de un mundo racional, de un mundo inteligible, sino que también somos miembros del mundo natural, que como ya sabemos es un mundo determinista, que no es libre, por lo tanto. Mis acciones no van a ser siempre conforme a la autonomía de la voluntad, pero aunque no sean siempre conformes a la autonomía de la voluntad, sí que deben serlo o deberían serlo. No podemos nunca perder esa aspiración, porque recuerden que el uso práctico de la razón de lo que trata es del deber ser. Esta idea, la idea de la libertad de la voluntad, será la que hará posible la fe racional en el reino de los fines, que si recordáis lo vimos ya en un texto y lo vemos en la tercera formulación del imperativo categórico. Obviamente esta libertad, no estamos en el ámbito práctico de la razón, recordad eso por favor, no puede fundamentarse en ningún tipo de experiencia, pero aunque no se pueda fundamentar en ningún tipo de experiencia, debemos postularla, no conocerla, lo vuelvo a recordar, porque es necesaria desde un punto de vista práctico. Este hecho de postular algo porque entendemos que es necesario desde el punto de vista práctico, se va a repetir con la idea de la inmortalidad del alma. Lo que él viene a indicar aquí es que como nosotros tenemos el mandato por parte de la razón práctica de cumplir con el deber, de realizar el bien supremo, y esto no puede lograrse en una existencia finita como la que nosotros tenemos, que dura unos determinados años, él cree que desde la razón práctica se puede postular, se requiere postular un progreso infinito, lo cual supondría un progreso infinito precisamente de perfeccionamiento, ¿no?, en cuanto a cumplir el deber, que va a suponer dicha inmortalidad. Y por último ya, respecto a la existencia de Dios, él lo que va a señalar aquí es que, como nosotros ya sabemos, el imperativo categórico no es una ley que te prometa la felicidad, sino que simplemente es una ley que hace, que si tú la cumples, hace que seas digno de ser feliz. Bueno, la idea aquí es entender que solo en Dios se van a identificar el bien y el deber, y que por eso ese Dios del cual debemos postular la existencia, precisamente por la necesidad desde el punto de vista práctico de que vayan a identificarse, vayan a juntarse alguna vez la virtud. La virtud consiste en cumplir por respeto
la ley por respeto a ella misma, ¿no? Que les decía que vayan en algún momento a coincidir la virtud y la felicidad, ya que siendo virtuosos somos merecedores de ser felices. Esta, la existencia de Dios, fijaros, sería la última razón de posibilidad para la realización del bien supremo y el objeto de la fe racional. Quiero que os fijéis en esto. La fe que va a postular Kant no es una fe irracional, no es una fe dogmática, no es una fe supersticiosa, sino que va a ser una fe racional que va a circunscribirse a esto simplemente que acabo de decir. Va a ser una fe racional asentada en el postulado, no en el conocimiento, en el postulado de la existencia de Dios, que a lo que hace referencia es a la identificación del bien y el deber y a la identificación en un futuro, ¿no?, de la virtud y de la felicidad.